Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Muy buenas noches para todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Pues hoy nos encontramos de nuevo en un programa de la Semana del Alma, en esta transmisión que hacemos una vez cada mes para culminar con el primer sábado de mes, donde hacemos siempre nuestra vigilia de adoración. Hoy, como en todos los meses anteriores, nos encontramos con Rodri, con nuestro director y fundador de Lazos de Amor Mariano, y estamos rodeados de un montón de mujeres muy bonitas. Son las siervas del movimiento. En el programa pasado estuvimos con los siervos. Pues hoy será el momento de la feminidad. Y qué curioso, Rodri. Hace un mes estábamos hablando con los hombres, con los siervos de Santa Teresita, una santa mujer. Y hoy estaremos con un gran grupo de mujeres y hablaremos de un santo, hombre, de San Francisco de Asís, y cómo este santo puede llenarnos a nosotros en nuestra vida de misioneros y llevarnos a vivir realmente en el desprendimiento de las cosas materiales. Hoy vamos a aprender un poco cómo vivir la virtud de la pobreza, cómo vivir la humildad en nuestra vida cotidiana, que fueron quizá unas de las virtudes más importantes por las que se destacó este gran santo. Pero también hablaremos un poco de algunas anécdotas espirituales de él, hablaremos también de algunos datos puntuales biográficos y veremos cómo sus amistades que fue teniendo con algunas otras personas de su época fueron amistades para la santidad y que construyeron realmente grandes comunidades de las cuales hoy vemos frutos increíbles. Así que sin más preámbulos, Rodri, ¿cómo has estado? Muy bien, un poco cansado de una misión larga en el norte de Colombia, cerca de la subprovincia de Santo Domingo de Guzmán, que tiene como ciudad sola Santa Marta y como subprovincial a Mauricio Gallo. Y estuve con Claudia, que es la subdirectora de la subprovincia, recorriendo Riohacha, visitando primero el obispo de Santa Marta, el obispo de Riohacha, el obispo de Valledupar, y hicimos un retiro con todos los encargados y personas de los pueblos aledaños. También estuvimos en La Mina, encontramos allá unos tesoros consagrados a la Virgen María, personas de Fonseca, de Curumaní, La Jagua, Urumita, Bosconia, en fin, y encontramos una belleza de misioneros. Vengo muy feliz, se ha hecho un trabajo grande y tiene un gran potencial esa zona. Qué maravilla, Rodri. Creo que ha sido entonces una misión muy fructífera, sí. Una misión muy buena. También nosotros nos encontramos de misión. Estuvimos en algunas localidades de Estados Unidos, estuvimos en Nueva York con Wilson haciendo este congreso de consagrados, que realmente fue muy bonito, fue como experiencias muy buenas y muy llenadoras. Así que incluso, Rodri, un saludo entonces muy especial para todas las personas todos los misioneros de la subprovincia de Santo Domingo de Guzmán, todos los de La Guajira, el Cesar, sí, Magdalena. Un saludo muy especial también para la subprovincia Santa Francisca Cabrini, que son Nueva York, Boston, New Jersey, Pensilvania, en fin, a todos ellos. Un saludo muy especial. Un saludo. Vi las fotos, estoy impresionado de lo que ha crecido y lo que ha crecido el amor a Dios y a la Virgencita. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya hablando y haciendo como un poco del saludo inicial, empecemos a hablar ahora sí en materia, entremos en materia, hablemos de este santo que hoy vamos a empezar a desglosar un poco de su vida y a empezar a tomar algunos elementos para nuestra vida espiritual. Rodri, ¿por qué escogiste San Francisco de Asís? Bueno, San Francisco de Asís
es un santo que brilla en el santoral como una estrella muy luminosa para todos los tiempos. Y ahorita en esta misión me encontré con unos franciscanos amigos de Lazos y Lazos amigo de ellos, y hacen un trabajo de evangelización juntos, franciscanos y misioneros de Lazos por los pueblos, casa en casa, y vi la empatía tan grande de nosotros con ellos. Y bueno, Francisco, desde que yo lo leí, se queda en el corazón, su humildad, su entrega, su pobreza, pero ante todo, la unión a Jesús. Él quiso desprenderse totalmente de todo, quiso imitarlo de una manera total. Y esa vida, de esa Semana del Alma, nos puede servir mucho, Francisco, para llegar al corazón de Jesús y llegar a conocer a Jesús como lo quiso conocer Él y como llegó a conocerlo tan profundamente. Así es, que aprovechemos bastante esta semana para impregnarnos de esa manera en la que Él interpretó el Evangelio. Y esas son las vidas de los santos, es la manera en la que ellos interpretan el Evangelio y lo llevan a su vida. Así es. Alguien que nos cuente un poco de la vida de Francisco, dónde nació, ¿qué se acuerdan? Dale, Laura. Laura nos va a contar un poco. Ella es muy devota. Aquí hay varias personas que son devotas de Francisco de Asís. Y la idea es que participemos un poco. Ella nos va a contar un poco de esa vida de Francisco. Bueno, Francisco de Asís nació en Asís, que es una partecita de Italia. Y él nació en los años de 1182, si no estoy mal, es el año exacto de su nacimiento. Y ese gran santo, como muchos otros santos, él no empezó con una vida de rectitud, sino que él también tuvo pues como sus caídas. Él era hijo de un señor que comerciaba con telas, de un telar, y desde muy pequeño su padre pues lo llamaba Francisco, aunque ese no era su nombre original. Y lo llamaba así porque su madre era francesa, entonces era en honor a ella, pues que Francisco significaba como pequeño francés, y también por las telas que él acostumbraba a comprar en Francia. Entonces pues ahí es donde se deriva más que todo el nacimiento de Francisco. En esta familia él también tenía un hermano menor, que más adelante también le reprocha pues por su vida en su camino de conversión. Y así pues como otros daticos, él quería ser caballero, él se soñaba siempre con eso y lo logró junto con sus amigos. Él logró ser caballero, pero mucho tiempo después él se dio cuenta que esa vida no era la que le llenaba. Él se encontró en un momento de tristeza profunda, él no sabía qué le sucedía, qué era lo que le estaba pasando. Y de ahí es donde se arraiga y empieza a fundamentarse y a formarse su camino de conversión, a partir de esa tristeza que se encontraba en su alma, de que no sabía qué le faltaba, de que había algo que él necesitaba llenar, con algo que necesitaba llenar su alma, pero él no sabía qué. Bueno, ahora ¿quién más nos quiere continuar hablando de la vida de este gran santo? Franci de pronto es una buena devota de él también. Entonces, creo que ella nos puede ayudar un poquito, de lo que recuerdes. San Francisco de Asís también estuvo en una época que era muy difícil, o sea, se podía ver de que en su época, por ejemplo, decían mentiras y le cortaban la lengua, robaban, le cortaban las manos, entonces fue una época difícil, y ver que él logró ser santo en esa época difícil es muy impresionante, ver de que él verdaderamente luchó, ver de que él no se preocupó por el que irán, no se preocupó en lo que le decían y cómo lo veían, sino que se preocupó nada más por amar a Dios. Muy bien. Hay una cosa que llama mucho la atención de Francisco, y es que justo en la época en la que Dios lo suscitó para que él fundara esa comunidad, era una época en la que el mundo iba hacia su propia destrucción. Todos los hombres en pecado, una vida libertina,
Incluso el mismo Francisco también no era el más mundano, pero aún así él llevaba también parte de vida muy libertina, muy del mundo mundano. Y como Dios en ese momento suscita dos grandes santos, cada uno para fundar una comunidad muy grande que hasta hoy tenemos de franciscanos muy buenos, pero también suscita a Santo Domingo de Guzmán. Sí. Y es cuando surgen las dos órdenes mendicantes, los predicadores y los franciscanos, ambos a evangelizar toda esa sociedad que estaba yendo hacia su propia destrucción, y cómo el Señor los toma a ellos dos como simples instrumentos a través de los cuales quería hacer su obra en ese momento particular de la historia. Entonces, qué increíble ver a Francisco como ese hombre que le cree a Dios y que responde a su llamado, y que así respondiéndole hasta hoy vemos sus frutos. ¿Cuántos santos no conocemos hoy que sean franciscanos? Nada menos mirábamos ahí un poquito y pues como de su misma época ahí tenemos a Santa Clara de Asís, tenemos a San Antonio de Padua, pero más recientes, por ejemplo, tenemos al Santo Padre Pío, San Maximiliano Kolbe incluso, que él empezó su vida como franciscano y ya después fundó la comunidad de los Caballeros de la Inmaculada. Pero grandes santos como San Pedro de Alcántara también, como Santa Ángela de Foligno y muchos otros que fueron influenciados por los franciscanos, por un hombre que decidió decirle sí al Señor y vivir el Evangelio en plenitud. La radicalidad de Francisco, en el proceso de conversión de él después de un combate donde quedó herido, lo llevó a una reflexión muy profunda y veía los efectos de la guerra y sus compañeros caídos y el Señor ahí en esa enfermedad y en esa crisis donde tenían que ir a la guerra, fue haciendo un trabajo en su alma muy fuerte, porque él era muy rico y se encontró consigo mismo y se encontró con la realidad, la verdad del Evangelio de Jesús. Y él pensó, esa es la solución a esa situación de una riqueza muy marcada y de una pobreza al mismo tiempo. Y entonces él dijo, Cristo y el Evangelio. Y entonces se entregó de una manera radical. El radicalismo del Evangelio nunca se puede considerar como un exceso, como una cosa horrible, porque el Señor nos dice que seamos santos, que seamos perfectos. Francisco quiso vivir esa perfección del Evangelio y llegó muy lejos en esa perfección. Ante todo guiado por el amor a Cristo, no por el deseo de ser pobre, sino que el amor a Cristo lo llevó a despojarse de todo, de su riqueza, e inclusive su mamacita muy orante, muy buena, pero su papá muy rico lo quería hacer comerciante de telas y de cosas de estas, y lo presionaba para que fuera muy rico, y Francisco prefirió la pobreza y un día entregó todo, hasta sus vestiduras, y quedó desnudo en la plaza y le entregó todas las ropas al papá y le dijo, me voy a seguir a Cristo. ¿Qué pasaría si un loco de esos llega pues hoy en día a confesarse? No, en su momento fue escandaloso. ¿Ah? Que en su momento fue escandaloso. En su momento fue escandaloso. Entonces, pero qué belleza. No estaba loco. Ha sido de las personas más cuerdas que ha tenido la historia, tanto que su cordura llega hasta hoy. Francisco al servicio de los pobres, de los más necesitados, de los sencillos. No quiso tener ninguna
ni siquiera vestido ostentoso. Cuando uno va y visita en Italia la porciúncula, la iglesia la capillita que él reconstruyó, que está intacta, y San Damián. Y cuando uno ve que por allá tienen en una vitrina los vestidos originales de él, los zapaticos, las cositas, unos vestidos rudimentarios. Podríamos decir que aquí en Colombia es como casi que costal. Unos harapos. Sí, un costalito ahí oscurito. Un cordoncito. Muy, muy simple, demasiado simple. Pero lleno de amor. Pero lleno de deseo de vivir a Cristo, de ayudarle a todos. Y cuando esa radicalidad de su corazón en el amor a Cristo hizo que hubiera más monjes que quisieron vivir igual a él. Y el ejemplo arrastra. Y la alegría de su corazón. Y cuando él hablaba del Señor, Francisco, para derretir cualquier corazón. Y conquistó muchos jóvenes. Y fue un hito en la historia de la humanidad por allá en el año 1200, ¿cierto? Por esa época. Sí, por esa época. En el siglo XIII fue donde fue su esplendor. Sí, y muy lindo la unión con Santa Clara, esa pareja, una también de pobreza, contemplativa, súper eucarística, y cómo entre ellos se ayudaban, se fortalecían. Era un amor en Dios totalmente puro, y eso podría ser una inspiración muy grande para nosotros, que también hay religiosos en lazos de amor mariano, y que de esa unión, en la oración, en este carisma, es una unión transformante en beneficio de las almas. Es verdad, de esto que vos estabas mencionando, Rodri, hay dos puntos que quisiera que tratáramos y que ahondáramos un poco. Y ahorita vos hablabas de la porciúncula. No sé si alguien recuerda el momento en el que Francisco, estando en oración, escucha la voz de Jesús que le dice y que le llama. ¿Quién quiere contarnos un poquito de eso? ¿Quién? Laura. Dale, Laura, de una. ¿Te acuerdas un poco de cómo fue eso y eso que él le pide que reconstruya, más o menos? Bueno, Francisco se encontraba como en una parroquia que estaba muy caída. De hecho, sus muros estaban prácticamente desmoronando, y él acostumbraba ir allá a orar. Pues permanecía un crucifijo, y él acostumbraba estar en momentos de oración allí. Y hubo un momento en que él escucha la voz de Jesús y dice que reconstruya su iglesia o que reconstruya su templo. Pero entonces es muy impactante porque pues digamos que en ese momento Francisco se tomó muy exterior esa petición que le hacía Jesús. Entonces él pensó que ese reconstruir era reconstruir ese templo. ¿Y él qué hizo? No, él empezó a vender los telares de su padre más económicos para poder recoger dinero para empezar a reconstruir ese templo. Pero en ese caminar él se dio cuenta que ese reconstruye ese templo era que él iba a ser una parte fundamental para reconstruir la iglesia. Que quizás en ese momento, en esa época en que se encontraba Francisco, como estamos diciendo, era una época donde importaba mucho el dinero, donde pues se veían muchas cosas extravagantes, y él, que se entregó y se donó a la dama pobreza, en ese momento había entendido que el llamado que le pedía a Jesús era ser una parte fundamental para reconstruir la iglesia. Y de hecho también traigo como a colación un sueño que tuvo, si no estoy mal, fue un obispo o no sé si... El Papa. Y en ese sueño que donde ya les dan pues la aprobación, el Papa veía a Francisco sosteniendo la iglesia. Entonces ese sueño también es esa respuesta de ese llamado que le hace Jesús a Francisco al reconstruir su templo. Y después de Dios, nadie como María.
Entonces, muy bonito esa anécdota. Y la segunda que quisiera que profundizáramos un poco más, Rodri, es esa amistad profunda que existía entre Francisco y Clara. Clara también era una mujer de buena familia, no era una mujer, digamos, pobre o no, ella también era una mujer de familia rica, pero decidió también en su amistad con Francisco irse y ser ella casi que la dama pobreza. Sí. Y juntos cada uno fundó su comunidad, la comunidad de las Clarisas, que son las hijas de San Damián, y los frailes menores, o la orden de los frailes menores, que es la de San Francisco. Qué bonito esa amistad que hubo entre ellos, Rodri, esas amistades santas. Háblanos un poco de esas amistades santas, porque mira que a lo largo de la historia hemos visto esas relaciones así como la que existía entre Teresa de Ávila y Pedro de Alcántara en algún momento, o Teresa de Ávila también y Juan de la Cruz, o también hay varios, ahí tenemos a San Ignacio de Loyola y a San Francisco Javier. Entonces, particularmente hoy hablando de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, de Santa Clara de Asís, esa unión tan profunda de espíritus que los llevaba a adorar a Dios. Háblanos un poquito de esas amistades santas que nos ayudan a nosotros en nuestra vida como misioneros. Sí. A ver, yo quisiera siempre esos encuentros entre misioneros donde se miran el alma y ves a Cristo en el otro, y hay una alegría profunda y un respeto por el otro, y donde en esas amistades santas no se usa al otro, sino que alegra el corazón ver a Cristo por el ejemplo con quien estás. Así como hay personas, hay comunidades que se encuentran y se produce una tremenda alegría. Yo tuve hace 2 días, Pipe, hace que encontramos con los hermanos, los franciscanos en Mingueo. Los franciscanos de Mingueo en La Guajira. Fue un encuentro lindísimo. De cosa de ellos quisieron estar en la reunión donde llegaba Rodrigo, el fundador de Lazos, y ellos querían estar ahí, y me regalaron la crucecita el atado de ellos. Me la impusieron, unos franciscanitos jovencititos, pero una hermosura, ardían de amor. Bueno, pero también ahorita en Manaure, cerca de Villavicencio, nos encontramos con otra comunidad que se llama, Felipe, recuérdame, los Peregrinos de la Eucaristía. Peregrinos de la Eucaristía, que también son franciscanos, ¿cierto? Sí. Son franciscanos, y entonces él dijo, el sacerdote que celebró la misa dijo, cuando estaba todos Lazos ahí, en un santuario a la Virgen María, que ellos están haciendo de Fátima, donde tenían una reliquia de primer grado, unos huesitos de Francisco y de Jacinta y Francisco Marto. A los pastorcitos de Fátima. Los pastorcitos de Fátima estaba en la reliquia, e hicieron una gruta donde era como el vientre de la Virgen María, y estaba una réplica de Fátima de la Virgen muy linda, y entonces nos encontramos ahí, y entonces el padre dijo, mire, esto se parece al encuentro entre Santo Domingo de Guzmán y San Francisco. Y resulta que ahí estaba la provincia de San Francisco de Santo Domingo de Guzmán. Ahí estaba Santo Domingo de Guzmán. Entonces pero hubo un momento de cruzarnos palabras, se podría decir, de cruzar el amor de Cristo. Esa belleza de comunidad donde vimos religiosas que cantaron hermoso, los cultivos de ellos, donde viven en su monasterio, el silencio, la oración, y Lazos ahí se sentía como en su casa. Fue un momento gigante. Nos soñamos tener
unas casas así. Y no en las estrecheces en que vivimos, ustedes, mis niñas. Pero bueno, Dios nos ha ido ayudando. Y muy lindo, muy lindo. Sí, nosotros tenemos que mantener esto. Lazos de Amor Mariano nunca puede criticar a otra comunidad, a otro movimiento, bien sea de laicos o religiosos, sino amarlo en el amor de Cristo, colaborarnos. ¿Y quiénes somos nosotros para apagar un fuego que el Espíritu Santo ha encendido? No, nunca. Por el contrario, nos alegramos. Por ejemplo, nos encontramos unos hermanos de Maús allá. Y entonces yo fui, le dije, yo quiero hablar con ustedes. Fui, los saludé. Y entonces, ¿cómo están, hermanitos de Maús? ¿Qué han hecho? Y los felicito por la labor que están haciendo. Y entonces me dijeron, no, nosotros hicimos retiro de lazos, ¿quién como Dios? Yo, ay, sí, sí. Entonces, qué belleza. Y le digo, pero bueno, hicieron su retiro de lazos, pero... Y les sirvió. Uy, nos fortaleció, nos consagramos a la Virgen María. Eso es un fuego para nosotros. Gloria a Dios, qué belleza. Le servimos a mucha gente. De manera que los misioneros de lazos tenemos que sentirnos felices de encontrar a otro que ama a Cristo. Y también felices de llegar a quien no lo ama, para tocar el corazón y decirle, hay alguien a quien amar. Me pareció muy lindo la evangelización que hizo Juan Felipe ahora en el taxista para llegar aquí. Fue una cosa muy linda, le habló de la misa, del rosario, y yo di el testimonio de mi secuestro y le contó él unos testimonios. Ese muchacho nos dijo, yo quiero aprender a hacer el rosario, pero no tengo rosario, ¿ustedes tienen uno? Y entonces vine corriendo y le sacamos uno. Y así es la vida, así es un misionero. No pierde un alma, no pierde un momento para amar. Eso fue lo que yo vi en mi secuestro, Señor. Nunca en mi vida desaprovecharé una oportunidad para amar. Y yo veo que ese carisma, me siento más feliz de que lo haya hecho un hijito mío aquí con Juan Felipe, que lo haya hecho yo. Porque si el alumno no supera al profesor, el profesor es muy malo. Nada menos que la vida de Francisco. Y una belleza. San Francisco no perdía oportunidad. No perdía oportunidad para ir tocando las almas, incluso con su misma presencia también evangelizaban. Que una vez, cuenta una historia, que una vez le dijo a alguno de los frailes, les dijo, vamos a ir a predicar al pueblo. Y fueron, dieron la vuelta, fueron al pueblo, dieron como una vuelta por la plaza y volvieron otra vez al monasterio. Y entonces los frailes les dijeron, pero venga, si no fuimos, no predicamos, no dijimos nada, ¿cómo así que íbamos a ir a predicar al pueblo? Y él les dijo, con nuestro testimonio ya estamos evangelizando, con nuestra presencia ya estamos evangelizando. Entonces, qué increíble saber que nosotros como misioneros, con nuestra sola presencia, evangelizamos. Sí. En nuestras familias, en nuestras casas, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el transporte público, en todas partes, solo con la presencia. Pero si aún así vienen esas palabras para llevar al otro a conocer un poco más de ese amor de Dios que cada uno de nosotros ha conocido, ¿cómo no decírselas? ¿Cómo no dejar a esa otra alma que está de pronto vacía, llenarla un poquito y consolarla un poquito con el amor de Dios? Sí, hay una cosa, Sergio, muy bonita. Bueno, nosotros nos encontramos en el aeropuerto, nos encontramos con religiosas, con monjes, con todo. Y le decía yo a Juan Felipe en el aeropuerto, hermano, y el hábito de nosotros es esta camisetica sencillita, hermano. En el avión. Pero impacta, la gente le gusta esta camiseta, reconoce a los de lazos.
es nuestro hábito, sencillo, es humildito, pero toca. Un aspecto que yo quiero, con permiso tuyo, Sergio, Adelante. hablar es que Francisco, cuando fueron a hacer la regla de ellos dijo, pues la regla del Evangelio, esa es la regla de nosotros. Y en ese meditar a Jesús, vivir a Jesús, dar a Jesús, de recibir su amor, él tenía momentos donde como que no sabían qué hacer por crisis de algunas cosas, en fin, en esa lucha por vivir a Cristo, porque él vivió a Cristo intensamente, con ardor, con un deseo de imitarlo. Entonces él se iba para el campo, solo, y la naturaleza, y los campos pues que hay allá, porque la zona donde él vivió es de lo más lindo que yo he conocido en mi vida. Impresiona ver, y cuando está sembrado de trigo, y se ve eso color trigo, eso lleva a Dios. Y hay una montaña ahí donde si uno quiere paga una platica y uno se puede ir a caminar también por ahí, por esa montaña, solo. Y allá él, con los árboles, con los pájaros, tenía momentos de mucha soledad y intimidad con el Señor. Se quedaba 2, 3, 4 días a solas. Y ahí encontraba él las luces, la paz y el ardor que necesitaba para seguir guiando su hermosa comunidad. La vida del alma, he querido eso, muchachos. Nosotros somos muy activos, gloria a Dios. Lazos es muy activo. Los misioneros están listos para ir a servir, a trabajar, a ir a hacer rosario, a tocar puerta de casa en casa, a hacer cenáculos, apostolados marianos, de todo. Eso es una bendición de nuestro movimiento. Y jóvenes. Pero si nosotros no tenemos más vida interior, más santísimo, más silencio, más intimidad con el Señor, más conversar con Él, más escucharlo, nos vamos volviendo áridos y a lo último nos cansamos, nos agotamos. Entonces la semana del alma, que es parar, de las 4 semanas del mes, una, parar para no parar. Parar de hacer actividades para que las actividades no se paren, es para llenarse de Él. Es esta. Y es un momento de hacer un silencio y de sumergirse en el corazón de Jesús y de pensar cómo era su amor, cómo es su amor, cómo vivió Jesús, cómo quiere que yo viva su evangelio ahora. Y Él tiene facetas de su corazón listas para mostrarnos su ternura, para guiar nuestra alma, para enamorarnos. La semana del alma es una luna de miel para renovar el matrimonio de amor con Cristo. Ayudados de la Virgen María, nosotros tenemos que sumergirnos en esta semana con ardor y con fuego, seguros que saldremos fortalecidos. Yo veo cada día más testimonios de personas que se arriesgaron a vivir la semana del alma, que hicieron un plan y les funcionó. En especial, por ejemplo, me cuenta una niña en estos días que ella era como muy activa y que no sabía qué hacer como para entrar en intimidad con el Señor. Y se le ocurrió una idea. Voy a poner una cita con el Señor. Tal día, a tal hora, en el Santísimo. Pero para ella prepararse para esa cita y para llevar con el corazón dispuesto, ella hizo lo siguiente. Se vistió elegantemente, se puso muy bonita para ir a la cita con su amado. Y se fue elegante a hablar con él. Qué belleza. ¿Cómo les parece? Una estrategia de amor con su Señor. Algo así hizo Santa Clara. ¿Santa Clara qué hizo? Sí, que Santa Clara cuando
decidió entregarse del todo al Señor, ella se vistió de la forma más preciosa que pudo y fue a vivir Eucaristía, pero nadie sabía. Era una ofrenda que ella hizo y después de eso se fue para donde estaba Francisco y allá pues le cortaron el pelo y hizo pues como el acto de consagración como tal. Eso pues fue una cosa bellísima, muy parecido. Qué belleza Pues como... el vestido se conserva el vestido con que ella se entregó. Sí. Existe, hermosísimo, tejido, largo, como una virgen, pero es es un vestido completo, no tiene muchas partes en uno solo, pero se ve hermosísimo, aún hoy. Si vos te imaginas que eran mercaderes de telas, no habrían escogido la tela más bonita y la más preciosa para esos vestidos de gala, elegantes, todo. Qué belleza. Yo creo que cada uno de los santos nos deja una enseñanza gigante. Pero en Francisco, más que en otros, podemos ver, digamos, algunas virtudes muy importantes. Ahí vemos quizá dentro de las que él más se haya caracterizado ha sido la virtud de la pobreza, la virtud de la humildad, pero él también vivió la castidad y vivió la obediencia. Y la penitencia. Y la penitencia de una manera fuerte, ardorosa. No sé si alguien recuerde algún momento así particular del ejercicio de una virtud heroica en Francisco. Dale tú. Bueno, a mí me llama mucho la atención en una ocasión en que él fue al lago de Perusa, se fue a hacer penitencia en la Cuaresma y le pidió a alguien que lo llevara en la noche de miércoles de ceniza y que solo volviera por él hasta el jueves santo. Y solo se fue con 2 panecillos. Entonces la historia cuenta que durante todos esos 40 días, al final, cuando vieron, tenía panecillo y medio. Entonces solo se comió medio panecillo. Y le preguntaron que por qué no se comió todo y por qué solo medio. Y le dijo que Jesús había estado sin comer y que en un acto de humildad él se comió ese medio panecillo. No tenía hambre, él solo se lo comió por un acto de humildad, por no ser como Jesús. Qué linda. ¿Algún otro acto así de virtud heroica que recuerden? A mí me impactó una vez que, pues, una historia que la conocí aquí en la casita, el centrarse pues en la humildad, que él estaba haciendo una cesta, pues una canastilla, y se empeñó tanto en hacerla tan bien que cuando dijo, está muy perfecta, cogió y la quemó y todo el mundo pues, ajá, ¿y él por qué la quemó? Entonces él dijo, porque es que me estaba robando toda la atención. Y muchas veces nosotros como misioneros en el activismo dejamos que el activismo de la comunidad nos robe la atención y no lo espiritual que es Jesús en la Eucaristía. Yo me acuerdo de otra. Adelante, Pipe. Es que Francisco a mí me encanta también. De hecho, hay un testimonio que tengo también con Francisco de Asís que me parece... Ahorita se los cuento. Resulta que Francisco de Asís en una ocasión tuvo una tentación de impureza muy fuerte. Y en ese momento, ¿él qué hizo? Para luchar contra esa tentación se tiró donde había unas rosas de espinas a revolcarse allá para que se le pasara la tentación. Evidentemente le funcionó. Pero resulta que esas rosas aún existen hoy en día y crecen pero sin espinas. O sea, para el Señor mostrar que vale la pena hacer lo que sea para cuidar la virtud de la pureza, que es la más importante, y la humildad. Un sacrificio muy fuerte, una penitencia tan fuerte que le valió ahí en ese momento. Franci, otra. A mí me pareció algo muy bonito de él porque, o sea, digo que, o sea, es algo que yo me repito mucho porque Francisco de verdad, verdaderamente fue muy fabuloso, o sea, él como que... él como que, o sea, hubo una vez que creo que él andaba con Fray León, entonces ellos tenían que viajar a un lugar muy lejos, no recuerdo exactamente el lugar,
pero Fray le decía como que Francisco, hay que descansar, Francisco, mira, tienes que comer, Francisco. Y él él verdaderamente no pensaba en comer, no pensaba en cuánto tenía que caminar, en cuánto había caminado, porque lo único que su mente estaba pensando era en Dios. O sea, él no pensaba en nada más porque pensaba en Dios. Y era tan grande su amor por Dios que él no sentía frío, él no sentía cansancio, él no sentía hambre, porque su mirada estaba solo en Dios. Qué belleza, muy bonito cómo él vivió esa parte del Evangelio, cómo lo encarnó así tan fuerte. Y bueno, digamos, viendo cómo él se ejercitó en tantas virtudes, Rodri, un misionero, ¿cómo vive la virtud de la pobreza? Porque probablemente habrá una opción de alguien, una opción particular que diga, dejo todo absolutamente, como lo hizo Francisco. Él dejó todo, incluso hasta sus propias vestiduras, y quedó desnudo para que lo cubriera. Incluso en esa anécdota que vos estabas contando ahora, lo cubrieron las vestiduras del mismo obispo que había al frente. O sea, la iglesia te acoge incluso despojándote absolutamente de todo. Pero entonces existe, bueno, esa opción que en algún momento alguien tomará, digamos, dejo absolutamente todo. Pero digamos, no es lo usual que todos vayamos a hacer lo mismo, a dejar absolutamente todo lo que tengamos, incluso nuestras vestiduras. ¿Cómo vivimos la virtud de la pureza de la pobreza en nuestra vida cotidiana? Bueno, la primera pobreza es saber, es saber que nada llena, sino Jesús. Es una pobreza, es entender que solo Dios basta, que lo que llena el alma es Dios. Porque usted puede empezar a pensar, entonces, ¿cuánto tengo? ¿Y qué es útil y qué no es útil? Resulta que, pues hombre, aunque tengas muy poco, si Jesús no te llena, estás perdido. Es decir, una persona que no tenga nada y que además no tenga a Cristo, ese sí que está bien llevado. ¿Cierto? O sea, Cristo nos despoja de todo aquello que nos separa de Él, lo que es superfluo, lo que nos está quitando la atención. Y puede ser no siempre cosas materiales, puede ser inclusive una afición a algo, un ídolo, un querer sobresalir. Hay cosas, no siempre son materiales, hay cosas espirituales que nos quitan a Cristo, que es nuestra riqueza. Entonces, eso es muy importante. Pero en el tema del dinero y esas cosas y las cosas materiales, guiados por la luz de Cristo, por ese deseo de tenerlo a Él nos va mostrando qué cosas son superfluas en la vida, que no se necesita tanto, que no se necesita para vivir una vida bien cristiana, tener más de la cuenta. Y esto lo que hace a ti es, hombre, una faltar a la caridad, y muchas veces es más difícil sostener lo que se tiene que tenerlo. Está uno en la vida sosteniendo las cosas por tenerlas y perdiendo a Cristo. Entonces, las cosas materiales, lo importante es no estar como aficionado a tener y acumular, y la loquera de solo lo material. Usted dice, ¿con qué quiero vivir? ¿Qué es lo que necesito para cumplir la voluntad de Dios? Y tenga eso, y lo que le sobra, ¿para qué? Regálelo. Uno realmente necesita muy poco, pero cuando lo que le sobra estorba,
y eso que estorba te quita Cristo. Entonces, no estar apegado a mucha cosa, pero hay que trabajar y conseguir el sustento y vivir por lo menos modestamente, pero bien vivido, de una manera sobria, discreta, donde trabaja para mantener tus hijitos bien tenidos, tus alimentos, su estudio, para sostener el trabajito y que te quede tiempo para evangelizar, porque si no eres un pobre, si no te queda para evangelizar nada, eres un pobre diablo, porque la obligación de evangelizar es imperativa. El que no da a Cristo se va empobreciendo todos los días. La riqueza de nosotros es poder tener tiempo para Dios. Y si sacamos tiempo para Dios, nuestra economía se va poniendo en un punto sostenible. Tampoco para llegar a un extremo donde la pobreza deshumanice. Y eso sí está mal. Si tú no tienes pues con qué usar el jaboncito, una ropita bien limpia, donde dormir salubremente, pues porque hay cosas que no dan salud, eso ahí está mal, porque ya es una pobreza que deshumaniza. E inclusive cuando veamos a alguien que está así hay que ayudarle y enseñarle a mantener un estado bueno. Pero eso sí, acumular y trabajar y dejarlos descuidar los hijos y sábados y domingos y de todo por tener, ahí, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ese es el punto. Ahora, hay llamados más especiales, más rigurosos, como por ejemplo el que se hace monje en una ermita totalmente contemplativo, que necesite lo mínimo. Son unos llamados especiales, se le ofrecen a Dios y es muy lindo y Dios les permite hacerlo. Y es muy hermoso y hemos visto casos así y los hay, gloria a Dios, que lo que el hombre necesita es tan poco, pero nos hemos construido unas necesidades tremendas. Por ejemplo, este aparatico. Un celular, increíble. Usted se imagina a San Francisco de celular. No. Pero hoy en día se necesita esta cosa. Y hasta lo usaría Francisco de pronto, porque pues se puede evangelizar mucho. Un 1100. Se puede evangelizar. ¿Ah? Que San Francisco usaría el 1100. Bueno, no. Qué belleza eso, Rodri, y digamos, ahí uno puede concluir un poco la pobreza que nosotros podemos vivir, la vivimos entonces en dos niveles. El primero, la pobreza del corazón, es decir, vaciarnos de nosotros mismos para que viva solamente Cristo. Nada menos eso hacemos con la consagración, o eso deberíamos hacer si viviéramos la consagración total a Jesús por María, que es conocernos a nosotros mismos para vaciarnos tanto del espíritu del mundo como de nosotros mismos y poder llenarnos completamente de Jesús por medio de María. Entonces, la primer pobreza sería esa. Incluso lo podemos hilar también con el Evangelio que el mismo Jesús nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que esa fue una de las pobrezas que vivió Francisco, y que por eso y fue una de las maneras en las que acogió esto que Jesús nos enseña en el Evangelio. Y un segundo tipo de pobreza también es en términos materiales, hablando, es verdad, a veces tenemos 2 camisetas de más, 2 pares de zapatos de más, tenemos un blue jean que ya no usamos hace tiempo, o incluso no necesariamente cosas viejas. ¿Por qué no regalar también un poco de lo que nos hace falta también? Y es como a la vez que vivimos un poco esa virtud de la pobreza y de la humildad, hacemos caridad con el otro, como vos estabas diciendo ahorita. Como nosotros en nuestra vida cotidiana, o sea que creo que casi que nos queda de tarea para todos los misioneros esta semana
Ir primero, darle a la pobreza de espíritu, es decir, del corazón, vaciarnos nosotros mismos. De hecho, hacer un momento de profunda oración en la que el Señor nos ayude a ver qué es eso que nos está llenando tanto, que nos está alejando de Él. Así es. Porque allí donde está nuestro tesoro, probablemente ya está nuestro corazón. Sí, la riqueza aparente que hay que quitar es la soberbia. Y a medida que se quite esa soberbia aparece la pobreza más linda, que se llama la humildad. La más hermosa de las pobrezas es la humildad. Entonces sí, quedaría esa tarea, Rodri, que esta semana saquemos un espaciecito y en ese espacio le digamos al Señor que nos muestre qué es eso que está llenando nuestro corazón y que nos está creyendo muy ricos, pero pobres de Dios. No tenemos a Dios en el corazón, o que nos está robando a Dios del corazón. Y segundo, qué bueno también hacer en un momento, despojarnos de algo que nos guste, o de revisarnos en nuestro armario y ahí decidir sacar algunas piezas de ropa que ya no utilicemos y hacer caridad también con otros que quizás estén necesitando. Así es. El humilde necesita tan poco y el soberbio nada lo llena. Si se adquiere la humildad, se descubre que se necesita tan poco. Porque el humilde se llena es de Dios. Se sabe pequeño, se sabe pobre y esa persona empieza a desalojar lo que le sobra al barco. Quiere estar liviano para que Dios llene su corazón y su alma. En cambio el soberbio se llena de cosas hasta que se hunde el barco. Para adquirir la luz de que lo que sobra no se puede tener, es un corazón puro y un corazón humilde. Porque la pureza es muy linda y nos lleva a desalojar aquello que nos carga de pensamientos impuros, de malos deseos, de cosas que dañan la vida, que la llenan de cosas que no se necesitan, como no se necesita el pecado. Eso es otra cosa que hay que tirar, el pecado. Porque la virtud de la vida de la gracia es sencilla. Dios quiere un corazón sencillo, humilde, limpio, para llenarlo de Él. Y cuando la persona valora esa riqueza que llega a su corazón, necesita ya tan poco. Mientras más de Cristo tengas, menos cosas materiales necesitas. Si sacas a Cristo, quieres llenar eso con miles de cosas materiales. Y ahí es donde está. Valora la riqueza más linda que todas, Cristo. Y la más grande generosidad que existe es darlo. Y el regalo más grande que puedes recibirlo en un retiro de conversión, consagrándote a la mamá, viviendo el evangelio de todos los días, que nos edifica profundamente. La lección divina de Francisco la vivía a morir. Ese momento del evangelio para Francisco era su vida y su todo. Las palabras de Jesús fueron su todo. El evangelio, paso a paso. No juzgar, no criticar, no tener malos pensamientos, vivir solo para Él. Es decir, el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios, eso hizo Francisco. Eso hizo Francisco. Y si se ama a Dios sobre todas las cosas, se van dejando las cosas que nos alejan de Dios. Mira qué santazo Francisco. Yo creo que todos leanse en ese libro. Me gustó mucho el libro de Ignacio Larrañaga de El hermano de Asís. El hermano de Asís. Es un libro que eleva el espíritu. Si en esta semana del alma ustedes cogen ese libro y empiezan a leerlo, pues uno vuela, llora,
yo quiero ser como Francisco. Uno quiere ser como él, pero así, porque impacta a Francisco. Es una locura. Eso sí es un personaje, eso sí es un modelo, eso sí es un hombre para seguir, porque es un hombre que nos da a Cristo. Y seguir a una persona que no me dé a Cristo es un ídolo. Rodri, es que precisamente a mí me pasó algo con ese libro. Y eso le puede servir hasta a las mamás que tienen por ahí hijos muy rebeldes y todo, como éramos mi hermanito y yo. Pues rebeldes por las cosas de la fe, ¿cierto? Porque tampoco es que fuera tan mal. Resulta que mi hermano y yo, pues estamos como en vacaciones de la universidad, no me acuerdo. Y yo estaba jugando en el computador Need for Speed, un juego de carritos. Y mi hermano estaba pues también como en otra cosa ahí. Y va llegando mi mamá con el libro, se sienta en medio de la sala y empieza a leer el libro. Entonces uno está ahí jugando cuando va a empezar a escuchar el libro. Y bueno, uno dice, ¿por qué hizo eso, cierto? Pero bueno, empezamos a escucharlo. Y ella pues leyó como 2, 3, 4 capítulos, no sé. Pero el libro se puso muy bueno. Sí. Entonces al otro día volvió a hizo la misma. Entonces nosotros seguimos escuchando, haciendo como que no le importaba, ¿cierto? Pero ya luego era como que, mami, léame el libro. Sí, le dijimos eso, en verdad. Y ese libro nos empeliculó, o sea, nos enamoró completamente. Y a mí me dio la fiebre franciscana. Que la fiebre franciscana es que uno le dan ganas de irse para la calle. Por allá repartir lo que sea, hablar con la gente de la calle y todo. Y bueno, realmente eso fue una cosa que traspasó mucho mi corazón, porque, o sea, yo quería ser como San Francisco. Me parecía la cosa más impresionante. Y todo fue a partir de eso. Y realmente hay una cosa que aprendí de Rodri que me gusta mucho, y es que Rodri no fuerza a nadie en nada, ¿cierto? Sino que lo que hace es enamorar de lo bueno, enamorar de las cosas de Dios. Entonces eso mismo fue lo que, yo digo, eso fue una emoción del Espíritu Santo que pasó con mi mamá en ese momento, que ella simplemente como que, ¿cómo les llego a mis hijos? Porque no me escuchan ni nada para las cosas de Dios. Y empezó con el libro y eso me empeliculó. Yo sé que mi hermano también estaba muy enamorado con eso. Y no, varias veces intenté como volarme de la casa para irme así. Pero bueno, el Señor me atajó, gracias a Dios. Bueno, yo les quiero contar. Vos podés hablar tranquilamente. Ah, verdad. Bueno, en alguna ocasión veníamos los siervos de la Madre del Verbo, que veníamos caminando para la casa de siervos que queda aquí, pues a unos, ¿qué? 4 kilómetros, ¿o qué? 3 kilómetros. Y veníamos caminando con ellos y empezamos a ver los indigentes buscando un sitio para dormir, cogiendo cartones, buscando un rinconcito para dormir. Y entonces yo le dije a las siervas y a los siervos, muchachos, miren esto. ¿Qué tal que a nosotros nos tocara dormir en el piso por ahí, en un rincón? Mire, ¿qué se sentiría? ¿Seríamos capaces? Fue un momento de reflexión. Entonces yo les dije, hagámoslo. Bueno, todos vamos a dormir esta noche aquí en la calle. A lo Francisco. A lo Francisco, así. Claro, Francisco me imagino que tenía más campo, pero nosotros era las calles de Medellín al lado de los indigentes. Veníamos por allí por el estadio. Tú estabas ahí, Luz. Entonces, bueno, cada cual vaya a buscar un sitio que le parezca cómodo. Ay, Dios. No, pues. Ajá. La reto a que hagamos eso. Eso es teso. Dios mío. Yo me fui y encontré un sitio, me pareció excelente. Cuando fui a ver, lleno de cuscas de cigarrillo, de cosas de... Colillas de cigarrillo.
Eso olía. Yo pensé, así les toca a ellos. Uno tiene su camita. Yo pensaba mucho en mi camita. Ay, Dios mío. Pobre gente. Bueno, limpié como pude. Me acosté un rato. Les dije a las niñas, bueno, por esta zona, donde me pareció pues como medio seguro, porque ya que uno se mete a dormir en un rincón, ya no los ve. Y entonces miré así para arriba y estaba debajo de un árbol lindísimo. Y vi las hojas y me pareció tan lindo y dice, tiene que uno ser indigente para verlo, para ver la belleza de la naturaleza. O sea, la alegría de los de la calle es esos árboles tan hermosos. Y bueno, pero entonces estuve ahí un ratico y dije yo, ¿y donde me violen una muchachita de estas por aquí? ¡Qué locura! Entonces, no, dije yo, me voy a levantar a ver dónde están. Y las veía por ahí dando vueltas para un lado, para el otro. Haciendo el nido. Haciendo el nido. Y no, qué cosa, qué experiencia. Bueno, estuvimos ahí unas 2, 3 horas, pero ya me dio temor por la seguridad. Pero podíamos hacer la experiencia consiguiendo seguridad, porque estamos en una ciudad difícil. Pero fue una experiencia interesante, de pobreza total, de dormir en una calle, en el suelo, y de ser como una persona de la calle. Eso es una cosa muy bonita, que si quieren la hacemos. Una cosa... Pero ese día no traíamos cartones ni nada. Y eso le ayuda a uno a valorar realmente lo que tiene. Es una cosa fuerte, pero en todo caso, muy lindo y que hagamos una experiencia así. Amén. Bueno, Rodri, digamos que hagamos unos saludos. Aquí hay muchas personas que están viendo la transmisión desde muchas partes. Tenemos, si nos reportan aquí sintonía y saludos desde Monterrey. Por aquí, para las siervas de Monterrey. Eso. ¿Quiénes son de Monterrey? Bueno, ellas dos son de Monterrey. Bueno, muy bien. También saludos desde Boston, Ana María y Felipe. Desde Bucaramanga, aquí estaban diciendo de Tolú. Desde Kearney, New Jersey. Desde Panamá. También hay algunos de Palmira, del Chocó, de Cartagena, de la apartada Córdoba, Montelíbano Córdoba, de Ismina Chocó. Nos saludan de Bucaramanga mucha gente, increíble. De Barranquilla. Vemos también aquí, a ver, sintonía de muchas partes del mundo. De Bogotá, desde Chinacota, Santander, desde Los Chillos. Saludos, sí, Los Chillos en Ecuador. Desde Uruguay. En fin, muchas personas están ahí pendientes de la transmisión y compartan esta transmisión con muchas otras personas para que también juntos vivamos este espíritu durante esta semana, y no solo durante esta semana, sino que lo adoptemos durante nuestra vida como cristianos católicos. Ese espíritu de sacrificio de Francisco, de pobreza, de humildad, de despojarse de tantas cosas que le llenan a uno el corazón. Y vos decías ahorita una cosa que me llamó mucho la atención, y es uno, entre más tenga a Cristo, menos cosas materiales necesita. Y es verdad, llenarse de la verdadera riqueza que es el mismo Jesús y vaciarnos de nuestra propia pobreza. Desde White Plains, en Estados Unidos, desde Marinilla, desde Long Island, desde Nueva York, en fin. Saludos a todos ellos. Rodri, ¿qué tal si hacemos una oración? Sí. Pidiéndole al Señor que nos enseñe a vivir así como Francisco, para que ya concluyamos esta transmisión y nos deje con ese gusto, con esas ganas de disfrutar esta semana del alma en intimidad con el Señor, y pidiéndole un poco que nos enseñe a encarnar el Evangelio, así como lo hizo Francisco. Rodri, pero si puedes repetir el nombre del libro de San Francisco que están preguntando. El hermano de Asís. El hermano de Asís, se llama El hermano de Asís, el libro de San Francisco, del padre Ignacio Larrañaga. Es un libro muy fácil de conseguir. Yo creo que es de las Paulinas, pero es
Un libro que te levanta el alma y el espíritu de una manera impresionante y llegas a conocer el espíritu de Francisco y que nunca se te olvidará ese libro en la vida. Para esta Semana del Alma, la lectura de ese libro, La Locura. Así que todos a conseguir el libro, que va a ser muy bueno. Y después pueden contarnos los testimonios que hayan tenido con la lectura del libro y siendo amigos de Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Rodrigo, oramos. Sí. Oremos todos, vamos a ponernos entonces en tónica de oración. Todos ustedes que están allá, oren con nosotros, que el Señor nos va a regalar gracias especiales en este momento. En esta noche tan linda, mi Señor, donde pensamos en un santito que tú quisiste enormemente y que quieres, que debe estar a tu lado, Francisco de Asís, y también incluimos a Clara de Asís, que francamente toca nuestro corazón hoy. ¿Qué pensarías tú, Francisco, en esas noches de querer ser como tú, Señor, de querer ser como Jesús? Ese deseo ardoroso de vivir el Evangelio, de amarlo, la vida de Cristo sobre la tierra, de esa sencillez, de esa pureza, de esa entrega, de esa caridad encendida que lo llevó a amar a los más necesitados. Tus pensamientos, Francisco, sean nuestros pensamientos. Tu corazón, despojado de todo lo que te separa de Jesús, sea nuestro corazón también. Nos unimos profundamente a Francisco y Clara en la adoración, contemplación de ese misterio de amor tan grande que debe inundar nuestra vida. Aquí estamos, Señor, lazos de amor mariano, y todos los que estén en esta unión con la hermana pobreza necesaria para vivir a Jesús, la hermana necesidad de Dios que tiene el hombre y que Francisco la entendió. Danos ese deseo, ese ardor, la sencillez del alma para llenarse toda de Dios. Vivamos hoy esta entrega y te pedimos, Señor, que nos des luces, que nos des ardor por el Evangelio como Francisco, que nos hagas humildes, que esa hermana pobreza, ese anahuín del Evangelio, el necesitado de Dios, sea en lazos de amor mariano una riqueza. Gracias, Señor, por darnos los santos y porque siguen brillando, porque el espíritu franciscano también esté en nosotros, por todos los hermanos franciscanos del mundo, para que vivan su pobreza y su entrega bien, para que ellos estén unidos en torno a su fundador, que nunca dejen el fundador. Gracias, Señor, por esta entrega que hacemos junto con María. Nuestra consagración es franciscana también, porque la consagración nos lleva a despojarnos de todo aquello que nos separa de Jesús y de María. Danos luces para ver qué no es de Dios, qué me estorba, qué me separa el corazón, la mente de Jesús, que vivió sencillamente, que no tenía dónde recostar su cabeza. Así vivió el Señor. Mi alegría es hacer la voluntad del Padre.
Mi alegría es hacer su voluntad. Esa sea también nuestra alegría como Francisco. Mamá, ayúdanos a vivir entendiendo y comprendiendo esa palabra santa, a profundizar en ella. Te lo pedimos en esta noche tan linda, Señor. Amén. Amén. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor.